Ok, hola a todos y bienvenidos a Gili para principiantes para septiembre 2025. Se siente bien, hace mucho que no teníamos este episodio. Gili for Beginners and Beyond, en sí nos hemos enfocado en los Tech Tip Tuesdays y la nueva serie de soluciones Gili que hacemos cada par de semanas. Pero Highwave. Teníamos que hacer un episodio nada más del Hilly Highway. Esto es algo nuevo, lo acaban de liberar hace un par de meses, pero para muchos de nosotros solo van un par de semanas desde que tuvimos uno en la mano o pudimos ordenar uno. Por la demanda global masiva, tomó más de lo esperado que nos entregaran los highways a todos los diferentes lados del mundo. Y para todos los que han ordenado un Highwave en sí, a menos que lo hayan ordenado recientemente, ya debieron haberlo recibido y por supuesto que la gente está ganando experiencia con él, está teniendo muchas preguntas también de qué es esto, qué es esto, es normal. Vamos a cubrir todas esas cosas el día de hoy. Yo, Jake Perron, vicepresidente de Operaciones Globales con Henry Peña, nuestro especialista de integración global, y Ken Close, Healy, miembro de Healy World, pero también experto en Healy. Lleva aquí desde antes de que lanzara Healy en las Américas. Regresamos al 2019 y de verdad hace un trabajo increíble explicando las cosas más complejas de manera más fácil. Vamos a ver muchas áreas diferentes relacionadas con el highway del día de hoy. Vamos a tener tiempo para preguntas. Cualquier pregunta que tengan, escríbanosla en el chat y por favor recuerden que tenemos interpretación al español disponible en la llamada de hoy, así que si van a la pantalla, le dan al icono de mundo, pueden cambiar a español. Y lo que vamos a platicar el día de hoy, primero que nada, ¿qué es el Healy Highway? Lo vamos a cubrir, es importante empezar con eso y entender la tecnología de Carrier Wave, que es lo que hace el Healy Highway tan único cuando lo ves y piensas, ok, es como un coil, pero no es mucho más, es tecnología patentada. Vamos a explicar exactamente cómo funciona. Vamos a explorar los diferentes grupos de programas. Con Healy hay dos nuevos grupos de programa diseñados específicamente para aprovecharnos del Healy Highway, de su tecnología para las altas frecuencias. Vamos a platicarlo, compatibilidad del hardware con respecto a qué Healys funcionan con él. Las ediciones más tempranas, por ejemplo, no son compatibles. No es tanto problema aquí en las Américas, ya que esa nunca se vende aquí. Pero en ciertas partes del mundo hay un problema de compatibilidad a tener en cuenta, la comparación de tecnologías. Tenemos mucho, sabemos que tenemos microcorrientes, y tenemos la vibración de frecuencias, el campo de información, el coil, el high wave. Platicamos algunas de esas cosas y después cómo prepararnos para obtener el mejor uso de nuestro high wave. Hay una lucecita LED al frente y hay diferentes patrones. Vamos a explicar exactamente qué significan y qué ocurre cuando el high wave toca su piel versus cuando no, y qué tener en cuenta cuando lo estén utilizando. También vamos a mostrar un poquito de cómo pueden remover el highway si lo quieren cambiar a otra cosa. Vamos a ver eso, pero antes de empezar, vamos a compartir algunos disclaimers estándar. Todos los webinars de información Healy como esta nos enfocamos en los programas. No vamos a platicar tanto de la versión IMF el día de hoy. Vamos a empezar con el Highway y, por supuesto, el disclaimer de ingresos. También tenemos uno por separado que está disponible en la tienda Healy relacionado al Healy Highway. De nuevo, es nueva tecnología patentada y algunas cosas a tener en cuenta. También lo pueden revisar en la página del Healy Highway en la tienda.
De hecho, vamos a mandarle esto a Henry Peña, nuestro especialista global de integración. Por supuesto que va a estar involucrado aquí, proporcionando información, conocimiento. Henry ha hecho un gran trabajo haciendo esta presentación y vamos a dejar que empiece. Henry, vamos contigo. Gracias, Jake. De verdad lo aprecio. Bienvenidos todos a Healy for Beginners and Beyond. Hoy vamos a platicar de todo lo que quieran saber del Healy Highway. Esta presentación está diseñada para que saquen cualquier pregunta, que la quiten del camino, así que usen el chat. Si tienen alguna pregunta, adelante, háganla, porque aquí es el lugar para hacerlas. Como Jake dijo, el Healy Highway es una nueva tecnología patentada que ofrece Healy. Funciona como una banda para la muñeca y la manera en la que está diseñada para llegar a más profundidad en su cuerpo y también va a ser una aplicación más consistente, más cómodamente para contacto en la piel, teniendo en cuenta, y esa es una pregunta que nos llega bastante, ¿qué pasa si tengo algo, no puedo utilizarlo en los brazos? Lo pueden utilizar en cualquier parte del cuerpo. La idea es que siempre y cuando tenga contacto con la piel, las frecuencias van a llegar a cada célula del cuerpo constantemente y va a llegar a más profundidad en la célula. El segundo punto que vemos aquí, por ese 4.97 MHz, por esa frecuencia. Recuerden, cuando hablamos de megahertz, hablamos de millones de hertz, así que de nuevo es una frecuencia muy, muy alta que permite más penetración y permite que las frecuencias del Healy, que recuerden, es una frecuencia que ayuda a las otras frecuencias a las que llega el Healy a llegar más profundo en el cuerpo, pero aún así van a tener las normales que transmiten con su programa normal IMF o el High Wave. Y como dije antes, también les va a permitir a llegar a más profundidad en la célula. ¿Quieren añadir algo? Pues cuando hablamos de lo 4.99 para algunos de nosotros, ok, está bien, pero ¿qué significa el Healy actual? Este es básicamente 5 veces más que el actual. Hablamos de 1 MHz, así que podemos no solo un poquito llegar más alto que el Healy, sino que el 4.97 también tiene ventajas. Y lo escuchamos en algunas capacitaciones de megahertz, de lo que sea, pero es exactamente 4.9 y tiene información muy padre con respecto a por qué eligieron esta frecuencia. Porque parece aleatorio, pero no hay una buena razón por la cual eligieron esa. Y siempre es interesante porque platicamos de cuando corremos programas normales Healy, lo platicamos en el Tech Tip Tuesday. Ya sea que estemos corriendo un programa, porque hay específicos para el high wave, tenemos los normales también. Cuando platicamos de las frecuencias más bajas, es más difícil que estas frecuencias básicamente sean transmitidas a lo largo del cuerpo. Lo platicamos mucho con respecto a la ciencia de por qué ocurre esto y la densidad, todo lo que toma. Por eso a veces llega el mensaje de conductividad cuando el programa cambia de frecuencia alta a baja. Tenemos que darle a esa frecuencia la conductividad adecuada y cuando ponemos esa frecuencia más baja a la más alta, podemos tomarlo y, como dice aquí, distribuirlo de manera pareja en todo el cuerpo. Eso es muy poderoso. Me encanta lo que dijo Henry, porque puedes ponerlo en cualquier parte del cuerpo siempre y cuando toque la piel. Y con respecto a eso, utilizo mucho mis manos. Tengo el Highwave en la muñeca, lo he estado probado en el tobillo, tengo otra banda. Y he probado ambas maneras, es lo mismo, funciona exactamente igual.
y todos los aspectos, incluyendo la luz de la que vamos a estar platicando, la conductividad, la transmisión, incluso la app muestra que funciona adecuadamente en la muñeca y puedo hacer otras cosas o en el tobillo, puedo hacer otras cosas con la mano, no me tengo que preocupar. Así que es una muy buena característica. Exactamente. Así que siguiente diapositiva por aquí, platicamos un poquito más de esta tecnología. Claro, y antes de seguir adelante, porque veo que tuvimos esa pregunta, no sé, muchachos, ¿prefieren empezar con las preguntas ahorita o lo dejamos al final? ¿Qué piensan? Podemos contestar todo sobre la marcha. Ok, la mayoría dijeron, es como un booster. Bueno, cuando platicamos de las diferencias, de las tecnologías que ofrecemos más tarde en la presentación, porque van a ver que no es exactamente lo mismo, hay ciertos matices que hay que tener en cuenta de uno al otro. Pero para hablar en términos simples, sí es un booster porque no solamente penetra más a profundidad en las células, sino que llega a todo el cuerpo más consistentemente que cualquier otra tecnología. Si quieren que sea simple, decimos que es un booster, sí. Sí, booster, facilitador, muchas formas de describirlo, para que sea más fácil que las frecuencias lleguen a todo el cuerpo. Claro, y con respecto a la tecnología de las ondas, me gusta esta gráfica porque explica exactamente lo que ocurre por detrás, que es difícil de entender. Pones el highway en tu muñeca, tiene los beneficios. Como Jake dijo, el highway por default va a funcionar con esta onda que es mucho más grande que las que Gili utiliza normalmente, que es de 1 MHz. Recuerden, 1 MHz, 1 millón de hertz. Pueden ver entonces que esta onda hace una intersección entre el espacio. Por ejemplo, aquí utilizamos una frecuencia de 100 Hz y pueden ver cómo esta onda, que es mucho más alta, pueden ver cómo sube tan rápido. Básicamente llena la brecha entre cada una de estas ondas en la frecuencia de 100 Hz para que de nuevo les permita llegar más profundo en el cuerpo y como Jake dijo, no es algo aleatorio. Esto lo eligieron específicamente por el modelo de frecuencia pitagórica. Se entiende que tiene una resonancia más fuerte con nuestro ser biológico, así que de nuevo no fue aleatorio, hay una razón por la cual eligieron esto. De nuevo, no fueron específicamente 5 MHz, fueron 4.97. Van a escuchar a veces incluso en esta gráfica dice 5 MHz, pero el valor real va a ser 4.97. Ese fue el que seleccionaron cuidadosamente. Sí, es interesante. Pensamos en muchos programas Healy que están atados a algunas cosas en la naturaleza. Platicamos de el crecimiento cósmico, la secuencia Fibonacci, el tiempo default para correr el programa. No son aleatorios. 1 minuto y tantos segundos o tantos milisegundos. Hay una razón por la cual los números fueron elegidos. Y está aquí para el highway, está relacionada con el teorema de Pitágoras, con la armonía. Está muy padre el pensar en la ciencia por detrás y por qué estas cosas están aquí. Es fácil para nosotros, nos lo ponemos en la muñeca, tenemos el problema, pero para entender lo que ocurre tras bambalinas, tenemos algo muy poderoso. Seguimos adelante, perdón, se me olvidó que estaba controlando las diapositivas. Muy bien. Y como saben, cualquiera que haya comprado un Healy Highway hasta ahora probablemente ya van a conocer que viene con estos dos conjuntos de programas diferentes. Van a tener el MyWave y los otros grupos. El de MindWave tenemos dos o más con la mente, promueven atención, presencia, habilidad cognitiva. Y los de CellWave tienen más que ver con la interacción con la célula. Tenemos
vitalización, equilibrio celular. Y hay que tener en cuenta que aun cuando estos programas están diseñados y fueron específicamente diseñados para el Healy High Wave, este no está limitado a estos programas. Pueden utilizar el Healy High Wave en otros programas, no se preocupen. Sé que puede haber preguntas porque sé que tenemos simulaciones de IMF, de High Wave. Todo esto lo contestamos más tarde. Solo sepan que estos son dos grupos increíbles nuevos dedicados al Healy High Wave. Una pregunta que nos llega mucho es, ¿podemos separar los programas? Por ahora, no. Si quieren tener acceso al programa Mindwave, necesitan adquirir el Healy High Wave, que recuerden, también les va a dar acceso al Healy Advisor Analyzed y a la base de datos para estos dos grupos específicos. Si tienen un Healy High Wave, van a ver que va a permitir estas dos bases de datos adicionales. Vamos a incluir cada uno de los programas para el Mindwave y el SadeWave. Y no sé si tienen algo que añadir. Buen punto. Si tienen un Healy Obsidian, también tienen acceso a los programas, que es otra característica increíble de estar en el Club Obsidian. Pero hubo una pregunta y creo que es bueno contestarlo antes de seguir. Mencionamos que con respecto a sensibilidad al IMF lo platicamos mucho. Hay preocupaciones del IMF o los bloqueos, pero hemos tenido Gili por 5 años, por fin tenemos los programas al 35% con el Highwave, así que hay diferencias. Y es un buen momento para ir a la siguiente diapositiva, donde también lo platicamos. Hay una comparación de las diferentes tecnologías. Y al hablar de sensibilidad, Henry también iba a señalar que cuando usan el highway tiene que ser en modo de alta corriente. Si son sensibles al Healy, si están haciendo un modo de corriente 35 y más bajo, hacerlo en alta corriente, hay cierto porcentaje mínimo necesario para que se active el carrier wave. Creo que en general, vamos a platicar de esta diapositiva, hay mucho ocurriendo por aquí, hay muchas formas de utilizar tu Healy y MyHealy también, pero anteriormente, si era sensible a microcorrientes, 35%, no significaba que no ibas a poder utilizar el Highwave. Vamos a platicar del IMF por un segundo, si pudiéramos, porque cuando somos sensibles a las frecuencias electromagnéticas, es una señal magnética. Y si somos sensibles a eso, podría haber ciertas frecuencias más sensibles que otras, pero Healy, con respecto al 35% de capacidad en el cuerpo de aceptarlo, esa es la microcorriente. Sí, hay varias frecuencias, pero la onda transportadora o el flujo de electrones se aceptan. Puede que alguien sea sensible a la energía eléctrica versus al campo magnético de frecuencias. Son dos cosas diferentes. El high wave aplica todas las mismas frecuencias que utiliza Healy, pero en un carrier wave, a diferencia del flujo de electrones de la microcorriente, es una onda magnética. Así que esta sensibilidad, si eres sensible a ciertas frecuencias, va a ser como una prueba de manejo, pero en sí, la mayoría del tiempo, las frecuencias sensibles son las que están más cerca a la materia, o sea que frecuencias más bajas. Y me gusta el comentario que dice, ahora puedo llegar al 35%. Ese es el flujo de electrones, microcorriente, es un poquito diferente. Henry, ¿qué tenemos por aquí? Pues creo que en un punto de vista más práctico es importante aclarar la diferencia entre todo aquí. Primero que nada, vamos uno por uno. Entendemos que los kilowatts, que lo utilizas con electrones, con la banda,
Era un método diferente de aplicación. Cuando compras un Gili, eso es normalmente lo que viene con el Gili para poder usarlo. La ventaja de utilizar el cable es que puedes utilizarlo con cada programa hasta el fondo. Puedes ver que es comparable con todos los programas Gili disponible. Vas a poder utilizarlo con locales y programas IMF, etcétera, que es una limitación. Y el Helicoil sí tiene este límite si quieres utilizarlo, aun cuando es muy conveniente y te permite utilizarlo, por ejemplo, para dormir, si lo quieres utilizar tal vez en un animal, porque puedes ponerlo en el collar. Aún así va a proporcionar armonización de campo bioenergético, pero estos beneficios adicionales, que son efectos de la microcorriente, podemos platicar aquí de la producción, del transporte, de la síntesis de proteínas. Todas estas cosas son beneficios que llegan con la microcorriente. Cuando necesitas un coil, se aprecia la conveniencia de tener el cable, que es entendible. Si quieres tener un enfoque inalámbrico, considerarías el helicoil. Mucha gente lo compra. Personalmente yo prefiero utilizar el helicoil, pero también sé que, por ejemplo, a quien le gusta utilizar los cables por los beneficios adicionales, así que depende de preferencias, no de cuál está bien, cuál está mal. Se trata de elegir qué le encaja mejor a tus necesidades. Ese sería el Gilicoil. Y por cierto, si me falta en algún momento algún accesorio, por favor avísenme y con mucho gusto me detienen. Cuando hablamos del McHili, ¿cuándo lo utilizaríamos? Ahora podemos ver que hablamos de diferentes tecnologías. Primero hablábamos de microcorriente, luego de frecuencias cuánticas, que esos son los campos que crean, se cancelan y eso es lo que permanece. Estas dos frecuencias. McHili son frecuencias cuánticas. La forma en la que funciona es que van a analizar el ambiente y determinar cuáles frecuencias son mejores no solo para el ambiente, sino para ustedes. Esa es otra cosa que no se puede hacer con los cables o con el helicoil. El McHili está diseñado y mucha gente lo compra por armonización ambiental. También está muy padre para armonización de agua. Lo pueden utilizar para esos dos programas. Van a ver que al hablar del McHili, estos programas solamente son parte del McHili. Así que esa es otra aplicación que tiene el McHili. Healy Advisor Analyze 2. Esto funciona completamente diferente. Cuando hablamos del Healy Advisor Analyze 2 App, hablamos de presentar el principio de entrelazamiento cuántico, que significa que son capaces de vincular la información cuántica de dos sistemas diferentes sin importar su distancia física. ¿Esto qué significa? Pueden utilizar el Healy Advisor Analyze to App remotamente. Eso es de lo más importante de la Analyze to App y además de esto, no requiere ningún accesorio. Van a encontrar que si utilizaran su Healy con la app Healy 2, necesitan un Healy Coil, el cable, el Highway. Cuando hablamos del Healy Advisor Analyze to App, no necesitan ningún accesorio, pero no es lo mismo. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué utilizaría la Healy 2 App si puedo vibrar o viceversa? Son dos cosas diferentes. Físicamente hablando, son dos enfoques diferentes. Cuando hablamos de la Healy 2 App, nos enfocamos más en un fenómeno material. Hablamos de energía, información. La Agility App es energía, a pesar de ser de las propiedades más fundamentales del mundo. La energía se considera información más fundamental. Cuando hablamos de la Agility Advisor Analyze to App, hablamos de información. Por eso la manera más precisa de describir lo que le mandamos a cualquier persona, objeto, animal, cuando mandamos la vibración en la Agility Advisor Analyze to App, es información vibracional positiva, que aun cuando tiene beneficios, no va a ser una interacción tan directa con su cuerpo como si utilizarán la Agility con cualquier otro accesorio, microcorrientes, campo electromagnético, etcétera.
la información positiva y la vibración es menos tangible y siempre digo que la Gilead Personalized to App es ideal para crecimiento personal, para cambiar la forma en la que piensan, en la que son. Y por último tenemos el Healy Highwave. Creo que ya platicamos mucho de esto y de nuevo va a ser una forma más profunda de aplicar estas frecuencias y está diseñada para ser utilizada con la app. Se utiliza el Healy con la Healy 2 app para aprovechar los 4.97 MHz para llegar más profundo en el cuerpo y de nuevo va a ser una aplicación más consistente en general a lo largo de su. Hay muchas opciones aquí. Tienes un Healy, diferentes accesorios. Hay mucho que se puede hacer y Doc Steve lo platicó. Hablamos de electrodos o los electrodos de la banda para la muñeca también, pero creo que para muchos de nosotros cuando añadimos el high wave no reemplazamos los cables, no da microcorrientes, aún hay que asegurarnos en la rutina que sea de incorporar por lo menos un par de programas, un par por lo menos al día, si quieres tener los beneficios de la microcorriente, de la producción también. Pero creo que, y también hay que estar seguros de no tratar de hacer todo esto a diario al mismo tiempo. Lo espaciamos, no es necesario correr 3 programas Highway, 2 de microcorrientes, 3 de coil, el McHealy en el fondo. Llega un punto en el que demasiado es demasiado y hablamos de que menos es más. Así que espácienlo. Creo que no hay un protocolo o rutina específico para todos. Hay que escuchar su propio cuerpo, ver qué es mejor para ustedes. Pueden experimentar, pueden poner el programa de Highway en la tarde y la microcorriente cuando se despierten. Cual sea el caso, pueden jugar y tenemos otra herramienta básicamente para cómo podemos utilizar el Healy y los tipos de programa que podemos utilizar. De, desde la perspectiva de la ingeniería, si tienen una tecnología específica, si tenemos el Healy con electrodos, la microcorriente, no han probado el coil todavía, probablemente crean alguna experiencia en el tiempo que lo han tenido, han abordado varios problemas, ya sean físicos, emocionales, el componente que sea con los diferentes programas y luego añaden el coil. Sistemáticamente hacen lo mismo con este tipo de tecnología y luego vean cómo responde su cuerpo, como mencionó Jake. Probablemente lo más importante, y lo digo todo el tiempo, es poner atención al cuerpo. El cuerpo tiene su inteligencia. Entendamos que hay un sistema consciente, subconsciente, un pulso eléctrico, una red neuronal que transmite muchísimos bits de información al segundo, mucho más de lo que ustedes conocen. Lo que aplicamos al cuerpo, la inteligencia de este cuerpo lo interpreta, lo utiliza o lo rechaza y su conciencia es muy, muy importante. Sistemáticamente utilicen estas cosas de varias formas, una no reemplaza a la otra, funcionan sinérgicamente. Yo miro el experimento, así que constantemente cambio las cosas a como yo lo hago. A veces lo platico, no sigan mi ejemplo hasta que hayan usado todos los demás recursos. Asegúrense de escuchar a su cuerpo, es clave cuando alguien dice, beban agua diario. Ok, toman un traguito y ya. No, no necesariamente. Si son atletas activos o es verano y están jugando voleibol, van a perder más agua, así que hay que añadir más agua. Es una comprensión dinámica y hay que escuchar al cuerpo, es lo mismo. Sistemáticamente, dinámicamente, utilicen estas tecnologías, vean cómo resuenan con su cuerpo, escuchen a su cuerpo y luego ajusten. Claro que sí. Y en la siguiente diapositiva platicamos un poquito acerca de esto. Es lo que está ocurriendo por aquí. Quieres compartir un poco, pero
Mencioné estos dispositivos de primera generación que tenían el interruptor en la esquina. Hay muy pocos en el mercado, Estados Unidos, México, Colombia, porque no se vendieron aquí. Pero algunas personas sí los compraron en 2019 o los compraron en Europa. Pero, por ejemplo, ese es uno que no sería compatible con el Highway. ¿Qué más tenemos? Por supuesto, recuerden que siento que muchos de nosotros todavía probablemente tenemos una versión más antigua del dispositivo Healy. Sí viene con un clip de metal, pero si tienen uno de plástico, no recomendamos usarlo porque potencialmente podría dañar todo, así que no recomendamos hacerlo. Idealmente hay que utilizar el Healy Highway con el que pueden ver aquí del lado derecho, está muy simple. Y es el uno que recomendamos absolutamente si utilicen el Healy Highway con esto. Si el Healy tiene un clip, entonces está bien y se acepta el dispositivo de primera generación. Muy pocas personas lo tienen, así que no es algo que les deba preocupar. Y para cualquiera que esté preguntando, si no tiene un clip o está roto, ¿por qué funciona? Porque aún técnicamente pueden insertar el dispositivo, pero no va a estar asegurado. Técnicamente podría funcionar, pero definitivamente tiene el potencial de caerse o dañarse, porque nada previene que se mueva de un lado para el otro y podría dañar varias partes. La carcasa, si pueden ver, tenemos el highway en forma física. Van a poder ver que hay una ranura en el fondo y luego los pines y son parecidos al coil que está en la superficie por aquí. Esos pines son para conectarse a los puertos del Healy en donde normalmente ponen los cables. Y eso crea el vínculo. Pero la ranura de aquí cuando ponen su Healy está diseñada para el clip, para que entre y cree un vínculo mecánico en la parte de atrás del gabinete Healy. Con el hardware del highway crea un núcleo mecánico para que no se pueda estar moviendo, está más asegurado. Sin este clip, entonces el núcleo, el vínculo se va y hay potencial de que se rompa. Así que para una persona, para mí, que es muy activa, no quiero que se mueva para nada, porque probablemente lo voy a tirar, eso es lo que va a pasar. Esa es la razón por la cual este otro estilo tiene las pestañitas y no tienen este vínculo. Entender esto es muy importante. Sí, y antes de seguir adelante rápidamente, quiero contestar otra pregunta porque veo que hicieron la pregunta si va a haber un replay. Sí, va a estar en el Learning Hub del Healy World, va a estar disponible para verlo más tarde. Y también vi que Helen preguntó si puede utilizarse con en el brazo. No sé muy bien a qué te refieres. Vamos a hablar más tarde de cómo pueden remover el highway, reemplazarlo porque tiene un pin universal, pueden reemplazar la banda si es que es necesario, pero si lo quieren poner o cubrirlo con algo, sí podrían hacerlo o ponerlo en el pantalón o en el calcetín, no va a dejar de funcionar. Sí, recuerden muchachos, es de muy alta frecuencia, es omnipresente, si atraviesa la ropa, si tienen un calcetín, si lo tienen en el tobillo, van a pensar que están en arresto domiciliario, así que tal vez no sea una buena idea.
porque sí tiene luces, tiene flash, así que personalmente cuando yo lo uso, me lo pongo en el tobillo, voy a la tienda, obviamente no estoy en arresto domiciliario, pero sí se puede usar en la manga, a través de los pantalones, en los calcetines, lo que sea, no va a causar problema. Muy bien, entonces seguimos adelante. Con respecto a asegurar el uso adecuado, hay un par de cosas clave que queremos señalar por aquí. Sí, es importante tener en cuenta que hay algunos requisitos. Vamos a imaginar, vamos a asumir que tenemos el Healy con el clip, ya están listos para usarlo, tienen el Healy Highway para utilizarlo exitosamente, para que no encuentren ningún problema con el programa, por qué la luz no prende, por qué no funciona. Estas son las cosas que hay que asegurar que estén configuradas así. Si revisan esta lucecita y lo van a tener como referencia, si revisan todo esto en este punto, ya van a estar listos. Básicamente hay que revisar estas tres cosas. Primero, que el Healy esté configurado en corriente alta. Eso va a ser lo primero. Si está en corriente baja, no va a funcionar. Y si sí funciona, no va a funcionar bien. Así que asegúrense de que esté en alta corriente. La mayoría de la gente ya lo va a tener configurado en alta corriente, especialmente si son usuario nuevo. En el último año más o menos, automáticamente va a estar en corriente alta. Vamos a platicarlo brevemente porque el Highway en sí no tiene batería ni nada por el estilo. Están usando la batería del Healy para los componentes y por eso es que para que funcione bien tiene que estar en el modo de alta corriente y tener esta intensidad mínima que ven por aquí. Sí, y es tan simple como de nuevo, si abren la app, se van a configuraciones, es en la app, en la Healy to App, se van a configuraciones, van a My Healy y ahí van a poder ver si dice alto o bajo, si dice bajo, pónganlo en alto. Una vez que lo pongan en alto, lo utilizan para actualizar el Healy en esa misma pantalla, en donde dice versión de programa, que aparezca el botón y ya actualizaron. Si está en alto, es un paso que no hay que hacer, no se preocupen. Lo siguiente que van a tener que asegurar es que estén corriendo un programa compatible con el Healy Highway. Así que los programas compatibles con el Healy Highway como regla en sí va a ser cualquier programa que diga IMF hasta arriba o cualquiera que diga HW arriba, que son los programas Healy Highway, Cellwave y Mindwave. Así que solo por si acaso, si tienen cualquier pregunta o no saben qué programas, recuerden que el IMF es de microcorriente, HW, Highwave, para ponernos muy específicos. Por aquí los programas que no tienen que usar con el Healy Highwave y digo que no pueden porque no va a funcionar. Si tratan de hacerlo, van a ver que la luz del Healy Highwave simplemente no se va a prender. Son el de estimulación, los naranja. No van a funcionar, no hay que utilizarlo con estos. Cualquier programa que termine con la palabra acute o local, tenemos concentración, skin harmony local, cualquier programa que termine con esta palabra, porque estos tres programas, como FineFlow, que es una excepción especial, no es IMF, todos estos técnicamente se utilizan con el primer método de aplicación que mencionamos, que fueron los cables de conexión, ya sea con la banda o si quieren una aplicación más local en una parte específica del cuerpo. Los programas con la X del lado derecho están diseñados para usarse con el cable, no con el Healy Highwave. Si tratan de utilizarlo con el Healy Highwave, la luz LED no se va a prender, que es un indicador principal para que sepan, ok, no está funcionando. Y por último, vamos a tener la intensidad. Una vez que seleccionen el programa indicado IMF o uno Highwave, inician, pueden
poner el Gili en alta corriente. Lo siguiente que va a ocurrir es que van a llevarlos a la propietaria del programa. Y aquí solo hay que asegurarnos de que el programa Gili, el que están corriendo, esté en por lo menos 40% de intensidad. Siempre y cuando esté en el 40% de intensidad y estén corriendo un programa indicado con el Gili en alta corriente, van a ver la luz LED prendida en el Gili y el Gili Highway. Y ese va a ser el indicador principal, además del flujo de corriente en la app. Esos van a ser los indicadores principales de que todo está funcionando. Si pueden confirmar que ven el flujo de corriente más la luz en el Gili Highway, entonces ya está. Teniendo en cuenta que vamos a platicar de esto más tarde y va a haber momentos en donde la luz LED se va a apagar. Eso no significa que el Gili Highway no esté funcionando. Vamos a platicarlo porque sí nos llega mucho esa pregunta. No sé si había algo que quisieran añadir o hay alguna pregunta. Creo que estamos bien. El patrón de luz está por aquí, lo platicamos, hay muy buenos ejemplos por aquí, todo lo que significa porque a veces hay situaciones en las que ya no vemos la luz y pensamos, oye, pensé que tenía que funcionar. Y hay algunos casos en los que, dependiendo de la frecuencia, puede que ni siquiera esté visible. Sí, y los escenarios que quiero que tengan en cuenta para que sea muy simple van a ser de frecuencias muy bajas, muy altas y de normales a bajas, de rango medio, muy bajas, medias, entre bajas y altas, pero no muy bajas, no muy altas y luego muy altas. Ahí es en donde vamos a ver los patrones cambiar. La luz LED del Gili Highway básicamente es una representación de qué está ocurriendo al fondo del Gili y siempre van a poder confirmar esto con la app. Si ven la app y ven la frecuencia y saben cómo interpretar la luz, van a ver que siempre concuerda con la frecuencia que aparece en la app Gili 2. Lo primero que puede ocurrir es que la luz LED esté apagada. ¿Cuándo? Puede ya se indicar un problema, como pueden ver ahí, que no se adjuntó indicadamente al dispositivo Gili. No están utilizando suficiente intensidad. Si utilizaran, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, hasta arriba, vemos el Gili Highway, la luz está apagada. En este caso estaba a intensidad de 15%. ¿Es suficiente? No. Dijimos que necesitamos por lo menos 40%. En ese caso, esa sería una razón por la cual el Gili Highway estaría apagado. Tal vez no estén utilizando el programa indicado. Eso también evitaría que la luz se prendiera. En este caso específico, estamos en un programa Gold Cycle, está bien. En este caso, el programa no sería el problema. El problema aquí es el hecho de que utilizamos una intensidad de 15% que no es suficiente. Y también podría ser que esté muy baja la corriente, esa es otra posibilidad. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que cualquier frecuencia por encima de 400 kilohertz, no 400 hertz, 400 kilohertz, va a hacer que la luz se apague porque la energía está muy, muy alta. Es una frecuencia muy, muy alta, cualquier cosa por encima de 400 kilohertz. Y en ese punto van a ver que esto significa que esta energía muy alta se está distribuyendo en su cuerpo y van a ver que en ese punto la luz LED va a empezar a bajar. Y una vez que llegue a 100 kilohertz, baja más la luz. Una vez que pasa los 400 kilohertz, van a ver que se apaga. Siempre lo pueden confirmar. Recuerden, si están utilizando el Gili Highway y notan que hacen un programa Gold Cycle o uno Highwave y ven que la luz en el Gili parece que está funcionando, ven el Bluetooth, la luz verde, pero ahora está apagado el Gili Highway. Les aseguro que la razón es que si se van a la app y ven a la frecuencia, va a ser más de 400 kilohertz. Tal vez 300 y algo, porque en ese punto la luz va a estar muy baja, pero después de 400 en ese punto
pueden estar seguros de que la luz va a estar apagada. No sé si quieren añadir algo con respecto al primer punto antes de seguir adelante. No, como dijiste, y luego lo opuesto, el de en medio, que es una frecuencia muy baja, por debajo de 30 Hz. Ahí es donde van a ver que la luz empieza a parpadear. Así que si ven esta frecuencia indicada ahí, de hecho, no todos los programas Mindwave muestran la frecuencia, pero el Cellwave no muestra la frecuencia como que la transmiten ahí, pero si están por encima del 40% o más y están corriendo un programa ahí y ven que la frecuencia es por debajo de 30, que la luz parpadea, esa es la razón. No hay nada mal, no hay mala colección ni nada por el estilo, sino que es algo incorporado en el high wave. Adelante, Cam. Otro punto del nivel de intensidad. Ya mencionamos el poder operar la microcorriente al 30%. Esto es diferente. Hay que entender que incluso cuando hacemos el programa al 40% o más, activa la función del high wave, no la microcorriente en el cuerpo. Así que es un escenario completamente diferente. Digamos que la tolerancia a la microcorriente es 30% y ahora vamos al 40%. No tengan miedo, porque si el contacto toca la piel pero no aplica microcorriente, busca la conducción. Y la intensidad más alta es para activar la función del high wave. Así que no tengan miedo. Buen punto. Y para expandir lo que Jake estaba mencionando con respecto a esta luz, van a notar que entre más baja sea la frecuencia, estoy hablando de 1 Hz o 3, 5 Hz, entre más baja sea la frecuencia, más lento va a ser el parpadeo. Por ejemplo, si corriéramos el programa de crecimiento cósmico, recordemos que mencionamos la frecuencia Fibonacci, empieza con 1, luego 2, luego 3, etcétera. Es el ejemplo perfecto, el programa perfecto para familiarizarse con cómo funciona todo esto, porque van a ver que inicia muy lento y al progresar el programa, la luz es más fuerte. Una vez que pasa los 30 Hz, la luz se vuelve sólida. Es un gran tip, no lo he hecho con mi highway, creo que lo voy a hacer después de la llamada. Sí, definitivamente es un gran lugar para probar el Healy Highway y familiarizarte. Y la última luz constante es lo que van a ver la mayoría del tiempo y varía, pues a veces hay frecuencias muy bajas, a veces muy altas, a veces vamos a tener el rango medio de bajo a alto. Ahí es cuando vamos a ver la luz constante, cualquier cosa por debajo de 40 Hz. Una vez que pasemos estos 30 40 Hz y siempre y cuando sea menos de 350 kHz, van a tener una luz constante. Es algo a tener en cuenta. Y otra cosa a tomar en cuenta con las variaciones de la luz, al incrementar la salida de la app, hablamos de 40% con respecto a los ajustes de intensidad, 40% es el umbral en donde empezamos a ver que la luz parpadea cuando corremos un programa compatible. Y como dijo Henry, el crecimiento cósmico empieza muy bajo. Si están en 40%, definitivamente van a ver la oscilación con las frecuencias más bajas, pero eso también cambia al incrementar la intensidad. Si añaden más energía, digamos que van al 100%. Ahora tienen más energía del Healy al high wave y esa luz va a brillar más. Sí tiene una influencia, la intensidad tiene una influencia. ¿Están consumiendo más batería? Probablemente, sí. No es tan significativo como si tuvieran los electrodos, pero podrían consumir un poco más de batería. Antes de seguir, quiero resaltar que algunos de estos rangos que pueden ver, estamos hablando de 350 kHz, 100 kHz, a veces decimos 30 Hz, 40.
Son aproximados. Recuerden que el patrón de luz va a ser muy, muy suave. No va a ser simplemente prendido y apagado. A veces se apaga más. Por eso pusimos estos rangos, para que entiendan que no es un número sólido, es un rango. Ténganlo en cuenta. Sí, creo que va a haber muchas preguntas de ¿está funcionando? ¿No está funcionando? ¿La luz está prendida, apagada, está flasheando? ¿Y qué tenemos por aquí? Como mencionamos, pueden poner el high wave en cualquier parte, está fácil en la muñeca, pero también en el tobillo, en la cadera, en la pierna, en donde quieran, siempre y cuando tenga contacto con la piel, si fluye por todo el cuerpo. Y recuerden que este patrón de luz se espera que funcione solamente cuando el Healy esté en contacto con su piel. Esto es algo muy, muy importante. Si simplemente prueban el Healy High Wave en el cuerpo y no saben cómo, no parpadeas porque no está tocando su cuerpo. Tiene que tocar su cuerpo como pueden ver en esta demostración. En cuanto lo pongo en mi piel, se prende la luz LED y eso indica que en ese momento estábamos corriendo a una frecuencia muy, muy baja y después parpadea. Y algo más que van a notar es que esto es muy cierto si están en intensidades muy bajas de 40 a 45. Si tocan el Healy con la piel, la luz puede que baje. Una vez que eleve la intensidad no va a haber problema, pero es algo a tener en cuenta, que la luz va a responder a su cuerpo. Esta es otra forma para que sepan que todo está funcionando bien porque proporciona retroalimentación con base en lo que ocurre en su cuerpo. Ok, creo que estas son las últimas diapositivas por aquí, pero mencionamos que hay una correa más grande también para el tobillo. Es de 18 milímetros de liberación rápida. Básicamente, esto lo podemos tener en muchos tamaños diferentes, diferentes colores o varios colores, o uno más grande. Es muy fácil ponerlo por aquí también. Y pueden ver muy bien en esta imagen que los electrodos del contacto es de acero inoxidable. Al tocar tu piel, y no tienen que estar mojados tampoco, funcionan muy bien con un contacto muy ligero. Y esos son los contactos en la parte de atrás. Pueden tocar los dedos, pueden tocar la parte de atrás de tu mano, pueden tocar cualquier parte de tu cuerpo, tu mejilla, casi en cualquier parte y van a conducir. Y no es microcorriente, recuerden. Exactamente. Y esa fue la última diapositiva. Por aquí tenemos un par de minutos. Si quieren, podemos tomar unas cuantas preguntas. Creo que ya contestamos mucho sobre la marcha, pero también recordatorio de que la grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Healy World Learning Hub. Vamos a poner el link en el chat para los que no saben cómo llegar ahí. Si les gusta ser geeks como yo con estos dispositivos y esta tecnología, como dijo Henry, el programa de crecimiento cósmico, por el incremento de las frecuencias que empiezan en uno, pueden ver, pueden ser testigos de que flashea la luz, su intensidad, en el incremento de la frecuencia, de nuevo, una validación de que la interfaz entre el Healy hardware y el high wave en sí están funcionando, esta tecnología, el hardware, se hablan, uno influye en el otro. Es un gran programa para sentarse, ver las frecuencias en el dispositivo, ver la luz en el high wave. Sé que no son geeks como yo, ¿verdad?
Y escucha, descubrí la cosa del crecimiento cósmico porque yo sí estuve de geek. Quiero probar con cada programa. Quiero ver cómo va a reaccionar. Acabo de poner el link al Learning Hub del Healy World en YouTube. Ahí va a estar la grabación de esto. Va a estar disponible, publicada, probablemente para mañana al final del día. Esta sesión específica y si quieren guardar el chat para cualquier cosa que hayamos platicado hoy. En la sección del chat por aquí, si están en su lab o PC, en su Mac, deberían poder guardarlo en guardar chat. Ahí es donde va a estar localmente guardado en su computadora. Pueden volver a ver estas preguntas que tuvimos por aquí. Y creo que teníamos otra pregunta por acá. Sí, había una pregunta del uso del high wave con la condición de epilepsia o algo así. Las contraindicaciones. ¿Tenemos alguna idea de esto? Pues las contraindicaciones son las mismas que utilizar el dispositivo Healy en sí. No creo que haya contraindicación para el Healy, así que sería lo mismo para el high wave. Ok. Una pregunta más. Y veo que John hizo una pregunta en español. Está preguntando una respuesta concreta, ¿qué es mejor el Healy High Wave o utilizar la microcorriente? Aclaramos los diferentes tipos de aplicaciones porque incluso dije, no es que uno sea mejor que el otro, simplemente son diferentes. Hablamos de microcorriente, la ventaja es que ofrece beneficios adicionales que mencioné antes y el hecho de que van a poder utilizarlo con los programas locales, Acute, pero el Healy High Wave es más reciente, más innovador y va a tener esta onda transportadora que va a viajar. Las frecuencias van a viajar constantemente en su cuerpo, incluso más que si utilizaran la microcorriente. Dos cosas diferentes, dos tipos de apoyo. Por eso no reemplazan el uno al otro. Están hechos para utilizarse en conjunto, es algo que tienen que saber. Y recuerden que la microcorriente tiene historia en los 1800. Lleva aquí mucho tiempo, ha habido muchos estudios. El high wave es tecnología nueva, el Healy es tecnología nueva. Utiliza ciencia antigua, atemporal, pero se combina de manera que es tecnología nueva. Así que hay estudios, pruebas que constantemente están ocurriendo. Marcus siempre está haciendo estudios y es como el científico loco hasta abajo del castillo haciendo cosas padres. Yo totalmente estaría ahí con él, pero esa es la parte divertida. Hay estudios emergentes y él está trabajando en las formas en las que se pueda publicar para que tenga credibilidad. Y no hay muchas compañías base de tecnología, honestamente. Simplemente les tomamos la palabra. Marcos dice, vamos a probarlo, vamos a mostrarles y por eso salió este sistema, porque es una tecnología nueva emergente. Sí, y es una tecnología patentada que hemos podido traer y si tienen la oportunidad de utilizar ambas, utilicen a ambas. Como dije antes, no reemplaza la microcorriente con el high wave no reemplaza nada, pero si pueden tener uno, es una gran adición a su estilo de vida Healy, poder tener esta flexibilidad y es muy conveniente. En la muñeca lo tomas, te vas, incluso es más conveniente de muchas formas que el coil, yo diría. Para tener una respuesta definitiva, ¿cuál es mejor? Es como decir qué dieta es mejor. ¿Qué dieta es mejor para diferentes personas, diferentes alimentaciones, químicas, tipos de cuerpo, géneros? Todas estas cosas tienen una influencia
Tu- tus creencias también tienen una influencia. Si no crees que nada va a funcionar, tienes razón. Entonces, es por esto que sistemáticamente hay que probar cosas, hay que poner atención a la conciencia, a la percepción, a las creencias, que estas cosas sean constantes. Sistemáticamente utilízalo de varias formas y luego encuentra tus resultados. Claro que sí, hay un par de recursos disponibles en la Academia Healy del Highway. Hay muy buen contenido. Si todavía no se han metido ahí, de hecho hay un video de la ciencia detrás del Frequency Carrier Wave, que es un gran video. Así que definitivamente véanlo en algún momento. Y también hay un video muy bueno con Marcus Schmika de el Highwave, un video corto de como 2 minutos que platica de el poder de lo que está haciendo el Highwave. Este es otro que definitivamente recomendamos que revisen si no han podido. Revísenlo, muchachos, cuando tengan el Healy Highway. Viene en una cajita increíble como esta de aquí. Y es muy, muy fácil. Sus instrucciones son como una página. Hay que seguir las imágenes. También me gustan las palabras, pero vean cómo conectar todo. Es muy fácil, rápido, ni hay que cargarlo. Listo. Tenemos un par de peticiones por aquí de este tipo de sesiones en chino o en otros idiomas. Vamos a ver cómo hacerlo también, pero definitivamente esta grabación, claro que va a estar disponible en el link que puse antes, el Healy World, el canal de Learning Hub en YouTube. Vamos a buscar la mejor forma de que otros idiomas estén disponibles también. Nos divertimos mucho. Muchas gracias a todos. Gracias, Henry, por de verdad liderar y hacer esta presentación. Gracias, Ken, como siempre, por tu apoyo. Gracias a todos por llegar, por la retroalimentación, las preguntas. De verdad, esperamos platicar más y más acerca del Highway en los siguientes meses y años y escuchar de sus experiencias y los beneficios que han recibido. Y para los que normalmente se unen a la llamada, cada jueves tenemos un Tech Tip Tuesday con Henry, Kenny y yo. No tenemos una agenda. Los temas que cubrimos son lo que la gente pide en el chat. Esa sesión solamente está en inglés ahorita, pero si quieren unirse, los martes a la 1 está disponible. gilittt.com es el link para unirse. No se necesita registro. Pueden unirse, hacer preguntas. Contestamos en vivo, en el aire y cubrimos muchos temas. Todo esto, como dijo Jake, está publicado en el canal de YouTube y cuando lo ven en el canal de YouTube pueden ver el subtítulo en su idioma. Eso es útil. Es una herramienta muy útil y como dije, ustedes guían el contenido del Tech Tip Tuesday. Si tienen contenido, vengan a vernos. Y acabo de poner un link a los eventos de Healy Américas en el calendario. Aquí tenemos los links a todas las reuniones. Tenemos uno para Healy for Beginners and Beyond, para el Tech Tip Tuesdays, Frequencies and Friends. Hay un link para nuestro siguiente episodio de la serie de soluciones Healy, que es el próximo martes en la tarde a las 7:30. Ese es el mejor lugar para ir para cualquier cosa relacionada con cualquier reunión por venir. Muchas gracias a todos, los apreciamos. Busquen la grabación al día siguiente y de verdad esperamos compartir nuestras experiencias con el Highway y con todos los otros productos Healy en un futuro, en otros episodios, ya sea Healy, Tech Tip Tuesday, Frequencies and Friends, algo nuevo que ni siquiera hayamos creado también. Busquen su Healy Highway y nos vemos en onda frecuencia más alta. Gracias a todos.